Bienvenidos a Democracia a través de UCB Satelital, señal que avanza. Estamos como todos los martes compartiendo esta mesa, obviamente, donde generamos nuestro punto de vista, ¿no? Para que usted, amigo televidente, pueda generar además su propia opinión. Vamos a darle la bienvenida y las muy buenas noches a nuestro buen amigo Jorge Sánchez Pinillo. Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Dino. Buenas noches, amables televidentes. Muy bien, creo que vamos a empezar por lo que obviamente todos los medios se ocupan, el tema Nadine Heredia, Ollanta Humala y Martín Belaúnde del Ocio, ¿no? Sí, pues es un tema, no es cualquier tema realmente, Así es un tema muy delicado que tiene que ver con el combate a la corrupción en el Perú. En su libro ya, que es realmente una cátedra en la historia de la corrupción y que debería ser una obligación de todos aquellos que quieren participar en política, la historia de la corrupción de Alfonso Quirós, señala que la corrupción en el Perú se lleva una buena tajada del presupuesto general de la República. En la década de Fujimori, de cada dólar, 60 céntimos de dólar se iban en la corrupción. De manera de que si hacemos un seguimiento, desde la época de Fujimori hasta ahora, la corrupción no ha disminuido, se ha incrementado. Así es. De tal manera que estamos hablando de que del presupuesto general de la República, de aquello que se destina para los programas sociales, en obras, inversión, un alto porcentaje, un buen porcentaje va a parar en manos de empresarios delincuentes, de gente inescrupulosa, de funcionarios sinvergüenzas, y en fin, de toda esa retahíla de sobornes y de hueleguizos que hay en todos los lugares alrededor de las autoridades, que son los que justamente forman parte de esta red mafiosa que hay en todos los niveles y en todas las instituciones del Estado. Entonces no es un tema cualquiera. Y mucho más si este tema de la corrupción involucra a un personaje que tiene, considero, en mi opinión, mantiene hasta ahora una relación directa con la pareja presidencial. Porque creo que igual que yo, la gran mayoría de los peruanos no nos chupamos el dedo y no creemos en esa airada defensa y a veces malcriada defensa que hace el ministro Figalo del presidente de la República y la forma como ha tratado a una dama, ¿no es cierto?, a la ya ahora ex procuradora Jenny Vilcatoma. De tal manera que estamos ante un tema que debe preocupar a la ciudadanía y que debe ser tema de análisis en los medios de comunicación. Por eso es que yo te agradezco la invitación para tratar este tema y te felicito también porque efectivamente estos temas hay que tratarlos por la salud del país. Así es. Debemos contribuir desde el lugar en que estamos a desinfectar el país. Y Urresti, de algún modo, ha jugado su papel, ¿no? Tratando de hacer una cortina de humo con esto del fútbol, ¿no? Tratando obviamente de desviar la atención de un gran sector del pueblo respecto a esto que es un escándalo. Repito, si esto se hubiese dado en los 2000 y los protagonistas fueran otros, probablemente Ollanta Humala estaría ya fuera de este gobierno, ¿no? Y mínimo, porque las evidencias, ¿no?, las conexiones son tan, pero tan, digamos, claras, que es difícil, ¿no?, negarlo. Sí, realmente yo no creo que ni él mismo se cree los argumentos que esgrimen los medios de comunicación, ¿no? Hay una lógica realmente precisa, demoledora, en el tema de la conexión de Belaúnde con Álvarez, de Belaúnde con sus empresas, de Belaúnde con el gobierno y de Belaúnde con los gobiernos regionales, en donde ha ganado varias licitaciones. Y además se nota de que hay una protección de parte del gobierno al más alto nivel. Lo que los peruanos nos acabamos de enterar justamente por la información de una valerosa mujer Procuradora. Y creo que esa mujer no la debería haber sacado de la forma que la han sacado, sino que debería tener el apoyo y el respaldo no solamente de las autoridades, sino de toda la población, porque es la que más conoce sobre el tema del caso Álvarez, la centralita y la relación con Belaúnde del Ocio. Es la mujer que más conoce sobre este tema, todo el tinglado, todo el enmarañado y complejo, esta mafia que hay y los tentáculos y hacia dónde llegan. Y que ha denunciado todo esto, ha denunciado la presión del ministro Figalo, ha denunciado el interés
muy particular y sospechoso del asesor legal del presidente de la República, y esta reunión que no tenía el objetivo de diseñar una política para mejorar la lucha contra la corrupción, ni tampoco para diseñar una política que esté orientada a crear una red para atrapar a Castañeda Locio. Lo que se escucha en la grabación, en los audios, es el interés del ministro Figalo, si es que Castañeda Locio, Belaúnde Locio podía ser colaborador eficaz o no. Porque tengo la impresión, y esa es la hipótesis que yo manejo, de que Belaúnde Locio les ha planteado eso, les ha planteado de que desde el más alto nivel promuevan de que él sea colaborador eficaz. De esta manera no iría a la cárcel. Por supuesto, no iría a la cárcel, colaborador eficaz, y haría algunas cosas para calmar las aguas. Así es. Y buscarían a un, digamos, a un culpable, ¿no? por ahí, alguien que pueda pagar que sea de la red, pero que no tenga ni la fuerza, ni que tampoco tenga la conexión y los nexos con Palacio de Gobierno, porque todo conduce a Palacio de Gobierno. Me parece que esa es la fórmula que está manejando Belaúnde Locio, y que lo ha puesto en problemas al gobierno, porque él tiene mucho que decir, conoce muchas cosas, ¿no es cierto? Y si él habla, estamos absolutamente seguros que este gobierno se cae. Y si no se cae ahora, porque es gobierno y porque maneja todo el tinglado del poder, corre el riesgo, ¿no?, latente, de que cuando deje de ser gobierno pueden ir a la cárcel. Así es, eso no es posible ahora, porque quien está como jefa es SUNAT y tiene obviamente jefa de la unidad de inteligencia financiera es su prima hermana de Nadine, ¿no? Así es. La señora Tania Quispe. Por supuesto. Y quien es el fiscal de la nación es el otro primo. Y un primo que está obstaculizando totalmente todas las investigaciones. Así es. Y un fiscal de la nación que no hizo el menor caso de que el procurador Cristian Salas le pidiera de que saque del caso a este señor Guamán y a este señor Quirós, dos señores que no solamente tienen alguna relación con el caso de la Centralita y han entrampado el proceso, sino que además también se han venido reuniendo con el ministro de Justicia. ¿Qué cosa hace un fiscal reunido con el ministro de Justicia para ver un caso tan espinoso como el caso no de la Centralita en general tratamos, sino el tema de Belaúnde Locio? ¿Qué hacía ahí? ¿Qué hace? ¿Qué hacía el señor Roy Gage? Una reunión con nombre propio, ¿no? Así es. Entonces, lo que estaban buscando, y esa es mi hipótesis también, es conocer al detalle cuál era la estrategia que tenía la Procuraduría, de tal manera que en base a la estrategia que tenía la ex procuradora, ellos actuar, ¿no es cierto? Poder desbaratar, ¿no? Por supuesto, ese era el objetivo, no era otro. Que no nos vengan con cuentos que los peruanos no nos chupamos el dedo, ni tampoco tenemos un dedo de frente ni una neurona funcionando. Eso que le engañen pues a los bebés de teta, ¿no? Pero no a los peruanos, es una afrenta contra la inteligencia de los peruanos. Se hace evidente, y lo que ha dicho la señora Vilcatome es clarísimo. Si el objetivo era conocer cómo estaba la investigación sobre el caso de la Centralita y cómo estaba el caso del señor Belaúnde Locio, ¿por qué desde esa época hasta ahora no han tomado ninguna acción? ¿Qué política han diseñado para atraparlo? ¿Qué política han diseñado para mejorar la lucha anticorrupción? Absolutamente nada. El objetivo era saber cuál era la estrategia que se estaba diseñando en la Procuraduría, hasta dónde se estaba avanzando, qué tanto de comprometido estaba, qué tantas pruebas tenía la Procuraduría, qué evidencias tenía. Eso era lo que les preocupaba. Para poder, obviamente, sostener eso que les había planteado seguramente y que en algún momento se conocerá, Martín Belaúnde dijo, bueno, me entrego siempre y cuando busquen esa figura, ¿no? Colaborador eficaz, de alguna manera, para mantenerme con libertad restringida, y de algún modo claro, sí. se busque, ¿no?, otra razón, otra fundamentación para salir un poco del tremendo escándalo en el cual se ha metido. En una de sus últimas declaraciones de Belaúnde Locio dijo, si yo caigo, no caigo solo. Ajá, una amenaza. ¿Te acuerdas? ¿No? Sí, así es verdad. Hace un mes, un par de meses. Así es. Si yo caigo, no caigo solo, dijo. Eso era un mensaje. ¿Un mensaje a quién? ¿A la población? Ese es un mensaje que tiene nombre propio. Y si cae alguien, no va a caer pues un pichiruche. Tiene que caer alguien que tiene poder,
¿no es cierto? Y todo apunta pues a Palacio de Gobierno. Ahora, Belaúnde del Ocio no es una persona que solamente ha ganado licitaciones en Ancash, ha ganado en muchos lugares. Y acá también. Y acá mismo, ¿no? Acá también. Acá mismo. De tal manera igual que Rodolfo Orellana. Acá también. La corrupción tiene, pues, no es una cuestión, un tema que tiene que ver con la descentralización, es un tema de gobierno central, ¿no? Por supuesto. Y es un tema que demuestra a qué niveles ha llegado la corrupción. Y que no existe una voluntad política de parte del gobierno central para combatir la corrupción. Lo que está sucediendo, lo que estamos observando, las declaraciones que escuchamos, los audios que escuchamos, nos permiten decir con absoluta certeza de que no existe una política de lucha contra la corrupción. Lo que existe es un apañamiento a la corrupción, lo que existe es complicidad con la corrupción y lo que existe es tratar de salvaguardar los intereses de gente que le hacen daño al país y obstaculizar la investigación y sacar del escenario a personajes importantes que sí están combatiendo la corrupción, como es el caso de la señora Vilcapoma o Vilcapoma. De tal manera de que lo que se está cometiendo es Vilcatoma, Jenny Vilcatoma. Jenny Vilcatoma. Lo que han hecho con esta señora Vilcatoma, es procuradora, es darle un golpe duro a la Procuraduría, a los procuradores, realmente, más allá de ese grupo de procuradores que han salido a decir de que por lo menos en lo que concierne a ellos no ha habido ninguna presión. Pero no se necesita ser un genio. Lo que dice Ricardo Uceda ahí dice efectos de una denuncia sin precedentes, ¿no? Esto de la señora Jenny Vilcatoma, de la procuradora Jenny Vilcatoma, porque dice un ministro quemado completamente, porque la verdad que ha hecho de payaso el fin de semana en muchos medios de comunicación, una procuraduría destruida, Palacio de Gobierno y el fiscal de la Nación al fin dice solo para resolver a su gusto el caso de la Claro, porque van a poner a alguien ahí que efectivamente sea funcional a los intereses de Palacio de Gobierno y sacan a una persona que les estaba, resultaba siendo pues una piedra en el zapato, ¿no? una aguja en el talón. Con esta señora, si no la sacaban, era imposible que pudieran facilitarle a Belaúnde del Ocio, si no la colaboración eficaz, por lo menos tratar de aplacar en algo, ¿no es cierto?, la responsabilidad que tiene él en toda esta maraña de corrupción. Entonces la señora resultaba siendo pues un impedimento para ello, y qué mejor que sacarla. Ahora bien, es realmente un delito de que un procurador o una persona que tiene una responsabilidad importante como combatir y perseguir el crimen, grabar conversaciones cuando ellos perciben de que efectivamente hay una injerencia del poder político, a mí me parece que no. De tal manera que no se le puede acusar de prácticas fujimontesinista, no. Porque además es la única prueba, ¿no? Tiene en este caso una autoridad para poner en evidencia la presión y el interés, entre comillas, por tratar de buscar algo ilícito y que es justificar, ¿no? Además, en este caso la corrupción. En la conversación, Figallo le dice, bueno, ya vamos a coordinar con usted solamente y no con Cristian Salas, ¿no? Esa era una forma realmente de decirle contigo sí, con el de ella no, claro. ¿No es cierto? Porque ahora, si tú no aceptas, también tienes el mismo camino, ¿no? Así es. Y insistía, la mitad de la grabación es sobre el tema de Belaúnde del Ocio. Y ella lo ha señalado con absoluta claridad, de que el tema central de la discusión era Belaúnde del Ocio. Hasta dónde estaba comprometido, qué pruebas existían, qué evidencias tenían, con quién estaba, con quién se reunía, etcétera. Es decir, todo sobre Belaúnde del Ocio. Tenían una preocupación y se nota la preocupación sobre este tema, sobre este señor, y lo que están tratando de cortar el nexo que pueda ligarlo a Palacio de Gobierno. Eso es lo que están buscando. Ahora, y esa era la función del señor Roy Gay en esta reunión. Muy bien, lo que sí me parece increíble es que los partidos políticos, las organizaciones, el Congreso, no tengan tanto, diría, énfasis, tanto entusiasmo por traerse abajo un gobierno que a todas luces evidencia corrupción, ¿no? Por lo menos conexión con la corrupción. En otras épocas, claro, ahora, esta pregunta nos puede llevar a la reflexión cuánto han cambiado las instituciones, o cuán débiles son, o cuán comprometidas están, ¿no?
Es bien difícil pedirle peras al olmo, ¿no? En el Congreso de la República, pues, la mayoría tiene rabo de paja, ¿no? Y tremendo rabo de paja, ¿no? Entonces, ¿con qué autoridad moral, por ejemplo, el fujimorismo puede combatir la corrupción? Si es el partido que putrefactó el país, ¿no es cierto? Así es. Es el partido que infectó todas las instituciones del Estado, comenzando por las Fuerzas Armadas y Policiales. Es cierto, ¿no? Muchos dicen que en nuestro país siempre hubo corrupción, pero al nivel que se puso en práctica a nivel de los Fujimori fue terrible. Increíble. Un señor que llegó con su tractorcito, con su tractor, sin casa y sin dinero, y ahora es una de las familias, digamos, más ricas de este país, ¿no? Un cambio de vida totalmente opuesto. En la década del 90 hubo una infección generalizada en el Perú, ¿no es cierto? Y de eso se encargaron los fujimoristas, de manera de que no nos pueden venir a dar clase de moral, y tampoco tienen la autoridad para combatir la corrupción, ¿no es cierto? Si no, veamos a sus impresentables que tienen, ¿no? Gente que está comprometida con una serie de actos ilícitos, ¿no? Que también aprovechándose de su responsabilidad, de su cargo que tiene, y cambian de nombre sus empresas y siguen haciendo negocios con el Estado, ¿no es cierto? ¿Qué autoridad moral tienen los apristas, que también casi se han levantado el país, ¿no es cierto? Y qué hablar bueno, de una serie de gente tránsfuga que tenemos en el Congreso de la República, en fin, no es un Congreso realmente que tenga las credenciales de lucha contra la corrupción. ¿Hay alguien capaz lamentablemente de salir enfrente, abanderar esta situación de lucha contra la corrupción de manera sincera? Porque yo creo que no podemos estar simplemente quejándonos, ¿no? Efectivamente, yo creo que la sociedad tiene que salir. Me parece muy bien de que el día de ayer y para estos días se esté convocando a plantones y a marchas. Deberíamos hacer una aquí también en la región Lambayeque y en todas partes del país, exigiendo una lucha frontal contra la corrupción. Estar vigilantes y exigir que personajes como la señora Jenny Vilcatoma no sean sacadas de su puesto, sino que al contrario se les faciliten todos los mecanismos y se le dé todas las condiciones para que la lucha contra la corrupción sea realmente efectiva. Lamentablemente eso no sucede. Eso obliga a que los peruanos reflexionemos y pongamos en debate el tema de la autonomía y de la independencia de la Procuraduría General de la República, que no debe depender de ningún ministerio, porque en este caso los procuradores dependen pues del ministro de Justicia, y por lo tanto el ministro de Justicia, que tiene que cuidarle, porque este señor se ha convertido en un escudero del presidente de la República, pues saca y pone al procurador que le conviene y al que no le conviene, porque se convierte en un obstáculo, simplemente se deshace de él. Y entonces la línea de investigación se rompe en el tema de la Procuraduría. Y entonces los procuradores no van a tener, no digo la capacidad, sino la autonomía ni la fuerza para investigar y llegar, la libertad, ¿no? Sobre todo para tomar decisiones. Y llegar hasta donde se tiene que llegar. Por eso es que creo que se pone en debate y debemos impulsar y promover de abajo hacia arriba la autonomía y la independencia de la Procuraduría. Muy bien, vamos a hablar probablemente sobre otras posibilidades de, diría yo, darle solución a este mal endémico que se ha convertido en un cáncer, pero ya cada vez con mayor peligro, ¿no? Porque nos podría destruir probablemente como país, ¿no? En poco tiempo probablemente estaremos ante un cuadro difícil, ¿no?, de recomponer, como el caso que le está pasando a México, donde están pidiendo incluso la vacancia de su presidente. En fin, tantas cosas pueden pasar si es que nosotros permitimos como sociedad que este mal, repito, siga creciendo y además haya total impunidad contra él. Vayamos a una pausa, volvemos con, obviamente, nuestro analista, en este caso Jorge Sánchez Pinillos, para alcanzarles probablemente algunas reflexiones respecto a cómo probablemente esta corrupción que se desarrolla a gran nivel en este país. Vamos a pausa, volvemos. Muy bien, en este martes especial, 9 de diciembre, estamos con Jorge Sánchez Pinillos. Hemos efectivamente descrito algo que nos, preocupa demasiado a esta altura de nuestro país, que hay un crecimiento económico todavía, diría, en azul. Hablamos de un tema que nos empobrece como país, que es la corrupción, que es un indicador. El nivel de corrupción en todos los países del mundo, de algún modo, es información importante, ¿no?, para ver si efectivamente ese país tiene oportunidad o no, de acuerdo al nivel de corrupción que existe en cada uno de esos países. Y allí, Uruguay, por ejemplo, y Chile, en Latinoamérica, nos llevan una enorme delantera. Nosotros estamos
entre los países más corruptos del mundo, del planeta y Latinoamérica, por supuesto. Jorge Sánchez, ¿cómo darle solución a este problema? ¿Qué se te ocurre? Porque la verdad es que, como la gente nos escucha, describir un panorama bastante desolador respecto a nuestro país, que llega a lo que es la pareja presidencial en este caso, como ya ha pasado con Alan García, ha pasado con Alejandro Toledo, ha pasado con Fujimori, ¿no? Se está volviendo una costumbre. Entonces, ¿qué hacer, ¿no? ante este mal endémico? Esto que ya, como dice Jenny Vilcatoma, prácticamente la corrupción es parte ya de nuestro ADN, ¿no? Y eso es difícil de aceptar. Efectivamente, primero hay que señalar de que la corrupción es tan terrible que puede traerse abajo no solamente un gobierno, sino que puede poner en entredicho a un país. La corrupción es muy corrosiva, es lo que más destruye a una nación, la corrupción. Y el tema que se viene instalando en la conciencia colectiva de la gente es de que como todos roban, es normal el robo. Lo anormal es no robar, ¿no? Una frase muy bonita de Hildebrand decía, en un país donde todos roban, nadie roba, porque todos roban, entonces lo común es lo normal. Eso tiene que sacarse de la cabeza de la gente. Por eso es que salen expresiones como de la gente que dice, bueno, no importa que robe, pero que haga obras. Así es, y lo dijo Castañeda Alonso, bueno, yo he robado menos, ¿no? Claro. De lo que dice la señora Susana Villarán. Si la señora ha hecho el doble de obras de Sandro Robles. Y el recientemente electo presidente regional de Moquegua dijo, efectivamente yo he robado, pero he compartido lo que he robado, y la gente lo ha elegido. Waldo Ríos, un tránsfuga en la salita que le pagaron, ¿no? Para cambiarse y para votar de acuerdo a lo que le decía. Y que le debe 1 millón de soles al Estado. Acaba de ser electo alcalde, presidente regional de Ancas, ¿no? Y así como él podemos ver otros ejemplos más. Se está viendo como normal la corrupción, y eso es muy peligroso para un país, porque el mensaje que se le transmite al niño adolescente es de que en este país hay que ser un vivo, un sinvergüenza, un ladrón, un estafador, para poder progresar y avanzar, que es la única manera de salir adelante. Y cuando estos son los antivalores que predominan en un país, entonces ese país definitivamente se convierte en un país imposible de salir adelante y de poder lograr su desarrollo. ¿Qué hacer? Primero, que lo que planteamos hace unos minutos es de que hay que avanzar en el debate de que la Procuraduría General de la República sea una institución autónoma e independiente, que no esté al mando de ningún sector político, en este caso de ningún ministerio, como sucede actualmente. Dos, como quiera que las redes funcionan, para que existan mafias, tienen que haber tentáculos en el Ministerio Público, Poder Judicial, Poder Político, Poder Económico, Policía Nacional. Creo que debemos empezar a discutir también el tema de que los jueces deben ser electos a través del voto popular. Es decir, que la ciudadanía participe en la elección de los jueces y también de los fiscales. En tercer lugar, creo que debemos avanzar hacia el debate de una nueva ley de partidos políticos. ¿Por qué es importante el tema de los partidos políticos? Porque permiten tamizar, permiten hacer los filtros suficientes para que los sinvergüenzas, los delincuentes, los ladrones, los mafiosos no lleguen a tener poder, no lleguen a las instancias del Ejecutivo o del Legislativo. Y es una manera de liderar un poco ciertos movimientos, por ejemplo, contra la corrupción, pero por que supuesto, ahora hace mucha falta. Y tener que sacar del escenario político a partidos, empresas, máquinas electorales de mafiosos, donde se impone el dinero, la mafia, el narcotráfico, que es lo que predomina ahora en las organizaciones políticas. El otro tema que debemos seguir dándole fuerte y hasta el cansancio es el tema de la educación. El tema de la educación es fundamental, el tema de educación en valores, el tema de invertir en educación que permita revertir estos antivalores que predominan en nuestro país. Esas son algunas de las medidas. Otra, por ejemplo, podría ser, y que está durmiendo en el Congreso de la República hace una década, la muerte civil. Es decir, todo aquel funcionario que ha cometido un delito en el ejercicio de su cargo, no debe nunca más ejercer un cargo, ya sea por designación directa o por votación o por elección popular. La muerte civil. Nunca más. Bueno, finalmente esa fue la idea de Ollanta Humala, ¿no? Pero por supuesto. Pero no la aplica porque sería el primero. Bueno, eso probablemente en ser sancionado, ¿no? Todo lo que ofreció en campaña se quedó en el archivo. Entonces avanzaríamos, no digo que son las únicas, hay otras que se pueden implementar, pero empecemos por algo, ¿no es cierto?
Y también, por supuesto, esto requiere un liderazgo de las autoridades locales, regionales y nacionales, un liderazgo de combatir la corrupción. Este gobierno nunca ha tenido voluntad política para combatir la corrupción. El primer acto que demostró que este gobierno no iba a luchar contra la corrupción fue Omar Chejade. Así es. Cuando Omar Chejade no asumía todavía la vicepresidencia, ya estaba haciendo negocio. Y el hermano también, ¿no? Y no tuvieron el coraje de darle una patada en donde duele bastante, ¿no es cierto? Y mandarlo a su casa y meterlo preso. No, pero si es que ha salido a declarar, algunos periodistas de TV Perú le dicen a Omar Chejade, le dicen, usted es el congresista que, como se dice, incondicional, ¿no? Del presidente, usted dio la vida por el presidente. Bueno, ¿y ahora ¿a qué se referirán, no? Y ahora o sea, que ese negociado había también interés. Yo creo que sí, hay mucha gente que sabe muchas cosas, pero que las tiene guardadas porque es su carta, ¿cómo se llama eso? Es su garantía. Su garantía, es su garantía de vida y de permanecer todavía en el escenario político. Pero ahí tuvo Ollanta Humala la oportunidad de demostrarle al país de que efectivamente tenía voluntad política, tenía el coraje y la valentía de combatir la corrupción. Ese señor debió ser expectorado inmediatamente, desaforado del Congreso de la República y metido preso. Si se hubiera hecho eso, el mensaje al país hubiera sido tremendo. Cuando una autoridad del nivel de un gobernante da esos mensajes al país, créeme que tiene un impacto tremendo. Pero ahora ya sabemos por qué, Jorge. Sí, efectivamente, el señor sabía muchísimas cosas de madre mía. No, y evidentemente, el señor Ollanta Humala está enriqueciéndose, pues. Sí, pues, y ahora nos empezamos a enterar de otras relaciones más con el papá de Belaúnde, del señor Arturo Belaúnde, de las consultorías. Así es. ¿no? Con $50,000 por aquí, $60,000 por allá. Que Martín Belaúnde Locio formó una empresa con, en este caso, el hermano de Nadine Heredia, ¿no? Y esta empresa al final termina siendo cedida a una prima. Así y los 16 depósitos con nombre y apellido hacia Nadine, por una suma de $68,000, que es uno de los pequeños negocios, ¿no? Todo conduce a Palacio de Gobierno. Por eso es que reitero y me reafirmo en mi hipótesis que esta reunión que la señora ha tenido a bien grabar y ha tenido bien denunciar, tenía como objetivo conocer la estrategia de la Procuraduría, no para combatir la corrupción, sino para facilitarle el terreno al señor Belaúnde Locio. ¿Se saldrán con la suya finalmente? Esperemos que no. Lo que ha reventado y que ha permitido que el país conozca lo que está pasando, me imagino que los ha puesto en salmuera. Y deben estar muy preocupados porque los ojos y la atención de la población está enfocada en ellos. De manera de que cualquier paso que den, van a tener que pensarlo muy bien porque la opinión pública está alerta. Está alerta, lo estamos tratando contigo aquí, hay otros medios de igual manera, la sociedad civil y sus organizaciones están atentas a lo que está sucediendo, de manera de que si nos van a querer vender más adelante de gato por liebre, yo creo que las cosas les va a costar muchísimo, realmente. Muy bien, no tienen ninguna posibilidad de quedarse en Yo creo que no, definitivamente. Además el señor Cristian Salas, que me ha parecido, por lo menos hasta el último día, una persona intachable, realmente transparente. Además esa es su función, no hacen nada extraordinario, fueron formados para hacer ese trabajo. Y ha seguido la misma línea del señor Arbizu, ¿no es cierto? Ajá. Son procuradores que creo que son los únicos que se están fajando. Están cumpliendo con su trabajo. Lo que no hace el Contralor. Y el Contralor también tiene la obligación de fiscalizar y de perseguir. No, él dice que solamente entre sus funciones está denunciar y que el Ministerio Público se dedique a investigar. Y no es cierto. No es cierto. Eso Sin embargo, les engaña. Sí, el procurador también hace eso, investigar. Ellos no juzgan, ellos presentan sus informes al fiscal, ¿no es cierto? Pero ellos se encargan de investigar. Claro, porque ahí está la pregunta, ¿cómo van a denunciar algo que no han investigado? No, sin ni hablar, el pez por la boca muere. Jorge, un poco los minutos finales para referirnos al tema de la Cumbre de los Pueblos, ¿no? Que se está desarrollando de manera paralela con la COP20. Cuéntanos un poco los alcances respecto a la participación de muchos pueblos de Latinoamérica. Así es, y el día de mañana está Evo Morales, creo que mañana está Evo Morales acá en el Perú, participando en la Cumbre de los Pueblos. La Cumbre de los Pueblos es un evento paralelo a la COP, ¿no es cierto? Es otra visión respecto al problema global del planeta, ¿no? Es una visión
que cuestiona el modelo realmente. Es una visión que tiene que ver efectivamente con los derechos de los pueblos, que tiene que ver con el derecho de la madre naturaleza, que es un tema que se viene debatiendo y que cada vez toma más cuerpo a nivel mundial, que la naturaleza también tiene derechos, porque los derechos de la naturaleza son implícitos a los derechos del ser humano, porque esos derechos, si es que les garantizamos esos derechos de la naturaleza, permitirá que el ser humano pueda sobrevivir en este planeta. Y entonces la Cumbre de los Pueblos tiene esa visión, no tiene esa visión hipocritona de la COP, donde no se discute el tema del modelo, se discuten simplemente algunas acciones políticas a ejecutar y que nadie las cumple, y que son un saludo a la bandera definitivamente. La Cumbre de los Pueblos sí va al fondo del asunto. El tema de acá que tiene que ver con el modelo económico respecto a algunas acciones, ¿no? y digamos factores que van contra precisamente nuestro planeta. Uno de ellos es el extractivismo, ¿no? Por ejemplo. Por supuesto. El extractivismo y de la forma como se hace en el Perú es uno de los más contaminantes que hay en nuestro país. Yo conozco todo el Perú realmente, he tenido la suerte de recorrer los lugares donde se desarrolla la minería y realmente es increíble de la forma como se arrasa con la tierra, cómo se depredan los recursos naturales, cómo queda una tierra asolada, una tierra baldía, los lugares donde se ha llevado adelante la minería. Nos hace pensar en esa cara que se ve de la luna toda sombría, ¿no es cierto?, desértica. He recorrido parte, por ejemplo, de lo que es de Bambamarca a Hualgayoc, ¿no? Y lo vengo recorriendo hace más de 20 y tantos años, y ahora ya no hay nada verde, por ejemplo, en Hualgayoc. Todo está lleno de cráteres, ¿no?, de zonas despobladas, no hay pasto, no hay nada, el agua se trae en cisternas para la población. Y lo peor y peligroso es que todo se hace en desorden, no hay, como decía Díaz Canseco en algún momento, decía, es necesario, ¿no?, determinar un mapa respecto al extractivismo en este país, y no existe, ¿no? La zonificación económica, pero que no se cumple. Cajamarca hizo eso, justamente para poder llevar adelante un nuevo modelo de desarrollo. Cajamarca debatió, no entre cuatro paredes, sino hizo un debate amplio en todas las provincias de Cajamarca, el tema de la zonificación ecológica y económica, y señalaban dónde debería haber minería y dónde no. Pero como el que determina dónde se hace minería o no es el gobierno central, y ahora la presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio de Energía y Minas, pues pasan por encima de lo que son las necesidades y las realidades de cada región del país. Y entonces resulta que para que las empresas extractivistas tengan las manos libres y puedan hacer lo que les da la gana, simplemente en la práctica han desaparecido al Ministerio del Ambiente. Y ahí está don Pulgar Vidal tomándose fotos y saliendo a cada rato. Pero no tiene nada en esta situación. No tiene nada que hacer. ¿Por qué? Porque él hace rato que debió haber dado un paso al costado por un mínimo de decoro. Debe de desaparecer ese ministerio. ¿Cuál fue su si no tiene ninguna injerencia, debería desaparecer. ¿Cuál fue su argumento? Mire el argumento que utilizó para quedarse. Dice, es que no les podemos dejar el espacio libre. Si hay que dar pelea, hay que hacerla adentro. No, lo que está el señor garantizando es su sueldo, claro, ¿no es cierto? Un ministerio que no cumple su papel. ¿Qué cosa es lo que se discute en la COP? Se discute cuál es el compromiso de Estados Unidos para reducir sus emisiones de dióxido de carbono. ¿Cuál es el compromiso de la China? ¿Cuál es el compromiso de los países subdesarrollados? ¿Cuál es el compromiso de nuestros países? Eso es lo que se discute. Pero no se discute el tema de fondo. El tema de fondo es que el sistema capitalista, es un sistema depredador, contaminante. Ni en lo más mínimo. Por ejemplo, la responsabilidad social, ¿no?, que tienen cada una de estas empresas. Así es. O sea, transnacionales, todas ellas. Eso no se discute. Efectivamente, tienes toda la razón. No se discute justamente porque atenta contra los intereses de los quienes manejan el mundo, ¿no es cierto? Y nos vienen a engañar acá con un montón de cosas. Claro que hay gente, me parece que muy buena intencionada, que viene al país, como este premio Nobel, pakistaní, que ha hecho realmente un diagnóstico terrorífico de lo que le va a suceder al planeta. Y va a pasar, ¿no? Pero bueno, pues es parte de la catarsis que se hacen ahí, pero las decisiones que se toman están muy lejos realmente de las que deberían tomarse. Pesa más la angurria económica que cuidar el planeta. Definitivamente. Terrible situación, ¿no? Panorama. Y sobre todo el panorama para nosotros como país tiene que ver también con este tema de corrupción que hace ya varios años, ¿no?
vamos a cumplir 24, no, un poco más, un poquito menos, diría yo, para ser conscientes de que existe corrupción a partir del 94, 20 años, ¿no? 2 décadas. Bueno, corrupción ha habido siempre, pero no en la, no en el nivel, la intensidad, en el nivel que hay ahora, ¿no? Definitivamente. Por eso es que Juan Velasco Alvarado es el papá, el hijo, que va a postular a la presidencia, dice, ¿no? Su eslogan va a ser: el hijo de la revolución contra la hija de la corrupción. Imagínate, ¿no? Suena bonito, realmente. Suena bueno, pero la verdad es que el tema es también hay que ver qué hay detrás de toda esta situación, ¿no? De fondo, claro, ¿no? Porque el eslogan sí es terrible, es desolador, ¿no? Sí, efectivamente, pero ¿qué cosa es lo que se propone? Eso es lo fundamental de un político, ¿no? ¿Qué cosa plantea, qué cosa propone? ¿Cuál es el análisis que hace de la situación del país y qué cosa es lo que plantea? Y si tiene el conocimiento real y las propuestas correctas para sacar al país adelante. Eso es lo que se mide en un político. Muy bien, Jorge, nos vemos la próxima semana, Dios mediante, o para analizar probablemente algunas conclusiones, si se puede hablar de conclusiones de la COP20 y obviamente de la Cumbre de los Pueblos, ¿no? Perfecto. Algunas conclusiones serían interesantes comentarlas al público. Siempre salen ya buenas conclusiones. Ya sobre, pueblos, como dice, la tela de la situación dada en las visitas que ha tenido nuestra capital de la República, Lima, y que además ha estado ocupado, ¿no? Todos los policías han estado en ese evento. Sí, efectivamente, hay creo que 40.000 policías. A la país que nos han quitado 250 policías. En todo el país. Y en el resto del país. En todo el país. Sí. Bueno, y se está haciendo un derroche de dinero bastante importante en esa cosa, 90 millones de soles. Por lo menos, ojalá que quede algo, ¿no? Alguna idea prenda para cuidar el planeta en nuestro país. Gracias, Jorge, una vez más. Gracias. Un fuerte abrazo, por supuesto, para quienes también nos ven.